Buenas tardes. El día de hoy mis compañeros Eduardo Escobedo, José Juan Favela y Joana Cristina Facio de la Preparatoria Cebatis 4 les vamos a presentar el tema datos, garantías, respaldos y condiciones de refutación o posibles excepciones. Bueno, todo comienza gracias al profesor Tolmin, quien dijo que una discusión forma de 6 partes, las cuales son conclusión, datos, garantías, respaldos, matización y salvedades. ¿En qué consiste cada una de estas partes? Bueno, les explico. La conclusión interviene al final del argumento y si el argumento es válido, las primicias implican en la conclusión. Los datos son la información que se recaudó para estructurar el argumento. Después de los datos tenemos la garantía, que es la parte más esencial del argumento, ya que básicamente es la evidencia que garantiza que el argumento sea verdadero. Después tenemos los respaldos, que aportan más información al argumento. Después de ello tenemos la matización, que es el tono con el que es visible la intención con la que está hecha. Por último tenemos las salvedades, que son las que rechazan o le dan validez a la información presentada. El argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento mediante el cual se intenta probar, refutar una idea o justificar una proposición. Con el argumento podemos demostrar si una idea es cierta o falsa, como también para convencer a otras personas sobre nuestra proposición. A continuación tenemos un ejemplo de un argumento. Harry es español porque nació en Mallorca, y la ley reconoce nacionalidad de origen de todos los naciones. Harry es español porque nació en Mallorca, y la ley reconoce nacionalidad de origen a todos los nacidos en España, salvo ninguno de sus padres sea español, que no es el caso. Lo que afirmamos es que Harry es español. Es la conclusión insostenida de la idea que nos da a conocer. Esta es la idea que se afirma durante el argumento que conocemos. ¿En qué se basa? Nos basamos en los datos que ya conocemos, los hechos, las situaciones, etc. En este caso ya contamos con una garantía. Es un mecanismo que asegura o protege nuestros datos ya conocidos. Con aquello podremos proteger nuestro argumento para que no sea refutable. Como en el ejemplo anterior, los hechos del caso son: concluyo que Harry es español porque nació en Mallorca. Y el principio establecido, los nacidos en Mallorca son españoles. Están respaldadas las premisas. Las premisas son afirmaciones o ideas que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Como sabemos, no siempre podremos justificarlas porque aún no tenemos datos garantizados, por lo cual podrían ser refutables por tener datos incorrectos, pero solo sucederá si se muestra lo contrario. ¿Qué fuerza tienen las conclusiones? Es el juicio que se le da a una conclusión al ya tener garantías en nuestro argumento. Hay más probabilidades de que nuestro argumento no sea erróneo. Hay 3 tipos de conclusiones que son: necesario. Es seguro que Harry es español. Probable. Es probable que Harry sea español. Posible. Es posible que Harry sea español. ¿En qué condiciones fallaría el argumento? Nuestro argumento puede ser refutable, o sea, falso, en ciertas circunstancias. Tiene una relación con las premisas y las conclusiones, ya que nos podemos dar a conocer si es cierto o falso nuestro argumento. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Juan Favela Gómez. Soy de primer grado, sección F, del turno vespertino. Hoy les presentaré datos, garantías, respaldos y condiciones de refutación o posibles excepciones. Principales conceptos que les presentaré: garantías, seguridad de que una cosa va a suceder o a realizarse; datos, información concreta sobre hechos, elementos, etc. Estos permiten estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Razones, capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas, conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. ¿En qué se basa? Dar razones significa responder 2 por qué sucesivos. Primera pregunta: ¿por qué dices eso? Datos. La respuesta de esto nos ofrecerá en qué está basada la afirmación que estás dando. Segunda pregunta: ¿y esto qué tiene que ver? Esta es la garantía, porque tengo una garantía que autoriza el paso de los datos a la conclusión. Esto quiere decir que, por ejemplo, es como una tipo de estadística que tú estás demostrando que es verdad lo que estás diciendo, la conclusión.
La conclusión es donde ya quedan claros estas dos preguntas anteriores, es donde tú ya demuestras que tienes la razón. Por ejemplo, en este mapa conceptual podemos ver cómo está organizado. Por ejemplo, aquí podemos ver que primero es las garantías, y esto, como ya se los había dicho, es en qué te basas para llegar a una conclusión. Pero antes de llegar a la conclusión debes de dar tus datos o razones del por qué dices esto. En este ejemplo podemos ver un tema que es muy similar a lo que tratamos de explicar aquí. Por ejemplo, en este ejemplo quiere decir, se pone en duda la nacionalidad de una persona. Y, por ejemplo, la garantía aquí son los nacidos en Mallorca son españoles. Los datos es Harry nació en Mallorca. Como todos sabemos, Mallorca es una ciudad que está ubicada en España. Y la conclusión es, por lo tanto, Harry es español. ¿Están respaldadas las premisas? Con frecuencia los datos o las garantías no son evidentes. Esto quiere decir que no son fáciles de identificar a quienes se los estamos diciendo. Debemos de respaldarlos para que no quepa duda sobre su solidez. Esto quiere decir que no exista alguna pregunta sobre el comentario que está haciendo. En este mapa conceptual podemos ver cómo está organizado. Aquí vemos que se le añade el respaldo. En este podemos ver que está organizado respaldo, garantías, razones y conclusión. En el ejemplo que ya les había dado, vimos que había duda sobre si un ciudadano era realmente español. Y aquí podemos ver que lo respaldan con las leyes sobre nacionalidad. Entonces quedaría leyes sobre nacionalidad, los nacidos en Mallorca son españoles, por lo tanto Harry nació en Mallorca y Harry es español. Esa sería la conclusión. Y bueno, a veces también los respaldos se pueden dar en razones, cerca de las razones, se podría decir. Porque en el libro venía los nacidos en Mallorca son españoles. El dato era que la cartilla de donde nació él salía que había nacido en Mallorca, que es una ciudad española. Entonces ahí ya daba directamente a la conclusión de que Harry era español. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Pues si quedó bien, denle like, ya saben. Y pasamos con mi siguiente compañero.